Bueno, bienvenidos a Desarrollo Seguro de Software y Auditoría de la Ciberseguridad. Y como todas las semanas, pues tenemos nuestro problemita. Y esta semana nuestro problemita era, pues básicamente, ¿vale? Pues cómo auditar los errores de codificación, valga la redundancia, de errores y excepciones, privacidad, confidencialidad y programas privilegiados del código fuente de una aplicación, ¿vale? Básicamente, en como podéis ver la descripción que os dejé en el foro, básicamente lo que vamos a ver, ¿vale? ¿Cuáles son los principales errores que se cometen, ¿vale? Por la mala gestión de los errores y excepciones, por no tener en cuenta cuestiones de confidencialidad, por ejemplo, con la gestión, por ejemplo, la gestión de usuario y contraseña para la autenticación de una aplicación, o también por el uso por los programas de privilegios de una mala forma, es decir, programas que están mal diseñados en cuanto al uso de privilegios, ¿no? Aquí están los apartados, ¿vale? Que se corresponden de los PD del tema 5 con estos tres tipos de errores, el 5.3, el 5.4 y el 5.5. Bueno, como lo dicho, es lo que hemos visto, lo que vamos a dar ahora. Empezamos con los errores y excepciones, ¿no? Eh, Primero deciros que, bueno, muchas veces nosotros los programadores, los desarrolladores, pues no le damos tanta importancia a los códigos de error, ¿no? Bueno, no es que no le demos importancia, sino, bueno, es una cosa más, ¿no? Y como cualquier otra, ¿vale? Sin embargo, sí que os digo una cosa, los atacantes es al contrario, para ellos es lo más importante de todo, de ello además es de lo que viven de los errores evidentemente que cometemos nosotros, los que cometemos nosotros a la hora sobre todo de codificar una aplicación, ¿vale? Los diferentes programas, pues manejan lenguajes de programación, pues manejan los errores de diferentes formas, ¿no? C, por ejemplo, usa códigos de error que generan las funciones. Claro, esto pues tiene algunos inconvenientes, ¿no? Primero, pues no es fácil, bueno, perdón, al contrario, hace fácil no hacer caso a los errores. Es decir, si no quiero comprobar el retorno de la función, pues no pasa nada. Nadie me va a decir nada. Si no tengo tiempo, pues en vez no lo compruebo, ¿vale? Pues nada, no hay problema. Nadie me va a decir nada. ¿Listo? No tengo esa obligación. Luego también, claro, al final C, pues mezcla lo que es el código que debería seguir o proporcionar la funcionalidad de aplicación con el código que maneja el error. Claro, esto a la hora de, digamos, mantener el programa por otras personas, pues es más complejo, ¿no? Porque son más difíciles de leer, ¿no? Eso ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y por último, pues tampoco hay una convención universal de cómo comunicar esa información de error, ¿no? Hay muchas funciones que te devuelven un -1, pero la gran mayoría pues te devuelven otra cosa, con lo cual, bueno, pues si quiero, al final, pues la forma de tratar el error no está estandarizada, ¿no? Para mejorar pues esta parte o estos problemas que tiene C, pues bueno, nacieron las excepciones, ¿no? Donde empezamos por C++, evidentemente, que utiliza pues esa combinación de códigos de error, es decir, bueno, pues viene de C, pues sí, tiene que seguir heredando esa forma de tratar los errores. Pero, bueno, pues tiene una nueva forma, que son las excepciones, pero las llama que son sin comprobar, las uncheck, visto que son sin comprobar. Java, ¿qué significa esto? Pues bueno, pues lo mismo que con los códigos de error, ¿no? Que si quiero comprobar la función, perdón, el error, o si no, no lo compruebo. Si quiere aquí el programador, hace lo que quiere. Con lo cual, lo más normal, si tiene prisa, equipado, pues más baguete, o bueno, pues yo qué sé, en vez de todo a saber, al final cada uno pues tiene sus problemas ahí
cuando está trabajando, ¿no? Pues coge y no lo comprueba, así de sencillo, nada más. Tiene menos tiempo, una cosa menos que probar, una cosa menos que ha hecho que seguro que no le va a fallar porque no la ha hecho. Que eso es así, es humano y nos pasa todo. Dependiendo del tiempo, pues hacemos las cosas mejor o las cosas peor, ¿no? Y Java, pues utiliza normalmente lo que son excepciones comprobadas. Si nos vamos a las excepciones de Java, que son, bueno, son lanzables, ¿vale? Tenemos las excepciones que son, pueden ser comprobadas, ¿vale? Es decir, ¿qué significa que sea comprobadas, no? Pues que sea comprobada significa que en esta ocasión el programador tiene la obligación de comprobarla y si no la comprueba, tiene que escribir código para no comprobarla, con lo cual, en este caso, pues va a hacer evidentemente lo que hacemos todos, lo más fácil, ¿no? Que es comprobarlo, ¿no? Ahí tenéis, ¿vale? Tienes comprobadas como la Spring Exception, las secciones de elementos o las excepciones de entrada y salida, ¿no? Y luego tenemos la runtime exception, que esas no son comprobadas, como son errores aritméticos, punteros nulos, etcétera. En el siguiente trozo de código, fijaros, un trozo de código que declara dos buffers de 10, ¿vale? Y utiliza las funciones get. En este caso, como veis, la está utilizando bien, ¿no? Porque está poniendo un limitador de 10 para no desbordar el buffer, ¿no? Fijaros que cuál es el problema aquí. Finalmente es que no está comprobando, ¿vale? En este caso sería el número de caracteres leídos, ¿vale? El número de bytes leídos por la función, ¿no? No se está comprobando que la función está funcionando bien, ¿no? Ten en cuenta que la función es get, aunque ya a nivel de seguridad está mejor que la función get, ¿vale? Está interactuando directamente con el usuario, ¿no? Por ende, evidentemente, con el malicioso también, ¿no? Con el atacante, con lo cual convendría tener un código de error que nos dijera algo en caso de que pasara algo raro con esa función, ¿no? ¿Entendido? ¿Se ha entendido el trozo de código? Vale. Bueno, como veis y como hemos hablado antes, pues las excepciones también, pues es bastante más elegante, ¿no? Porque nos permite separar o el código que sigue en teoría el camino esperado de la funcionalidad con el código que maneja algo raro, algo anormal, ¿no? Con las excepciones, al igual que todo, pues bueno, hay una serie de consejos o de buenas prácticas que deberíamos realizar, ¿no? Primero, pues, capturar las excepciones siempre que podamos a nivel superior, ¿vale? Esta es importante, no incluir existencia return en el bloque finally del manejo de la extensión, porque vamos a perder todas las otras excepciones que se hayan hecho, ¿no? Es decir, aquí el programa, si ponemos en el bloque finally y sentencia return, el programa se comportaría como si ninguna excepción hubiera ocurrido. Veremos un ejemplo, ¿no? Capturemos solo lo que estemos preparados para manejar, ¿vale? Y luego, evidentemente, no dejemos las excepciones comprobadas con el bloque catch vacío. Es decir, esto que ponemos aquí, que decimos esto nunca debe ocurrir, es lo que debemos decir, no dejarlo vacío. ¿Por qué? Porque si dejamos después de un catch y el lanzamiento de excepción, esto de aquí vacío, no os preocupéis, que hay alguien por ahí que va a rellenarlo por vosotros. En eso los atacantes pues, son bastante potentes. Como veis, este trozo de código, ojo, está bien hecho, ¿vale? Así que eso, tenerlo en cuenta, ¿listo? Bueno, aquí tenéis otro trozo de código, ¿vale? Que es también otro trozo en código en Java, en el cual, bueno, pues el programador pues, hace la suposición de que los datos que va a leer de un usuario siempre son de un K, es decir, que, bueno, el byte write este de aquí, visto, siempre va a ser de un K de 1024. Claro, aquí el problema ocurre, ¿vale? Si el atacante, pues en vez de crear un archivo de 1024, pues crea pues, un archivo más pequeño. Con lo cual, cuando llegamos aquí, bueno, aquí define una serie de string, ¿vale? Cuando empezamos a leer ese archivo, ¿vale? Esta parte de aquí, pues no se va a parar en 1024, sino perdón, no se va a parar en el tamaño que ha puesto la gente malicioso, sino que va a coger y se va a parar en 1024.
con lo cual va a poder leer datos de otro usuario. ¿Visto? ¿Ok? ¿Entendido? Vale. Bueno, yo creo que este conocéis también el método doPost, ¿vale? De un servlet de Java, ¿vale? Que básicamente este método, ¿vale? Pertenece a una clase, bueno, a esta HTTP servlet, ¿vale? Y su función es procesar una solicitud HTTP, HTTP post, es decir, un post HTTP, es decir, una petición post, ¿visto? Que se envía al servidor, ¿no? Fijaros que, bueno, pues al final tiene una dirección IP con esta función, ¿vale? Y el gran problema, pues bueno, el gran problema de todo esto también, pues guarda la dirección aquí, ¿vale? Y luego, pues, digamos, hace un outprint, ¿vale? Básicamente envía una respuesta al cliente escribiendo hello, visto, seguido del nombre del host que en teoría corresponde a esa IP que hemos tenido, visto. ¿Cuál es el problema? El problema en este caso es que, bueno, pues que debido a que al proceso, este de aquí, a util process hold, ¿vale? Si hay algún tipo de excepción, no es capturada por el proceso. ¿Ok? ¿Entendéis? ¿Visto? Además, incluso de no ser capturada, podría capturar otro tipo de excepciones que no son capturadas por el sistema. ¿Visto? Para solucionarlo, como veis, es el mismo trozo de código, ¿vale? Y fijaros que ya lanza un try, el típico try, ¿vale? Y lanza varios catch, ¿vale? Uno por si ha fallado el IP lockout, ¿vale? Y otro por cualquier otro tipo de excepción que hubiera podido ocurrir. ¿Ok? ¿Entendido el código? Vale. Bueno, aquí tenéis otro trozo de código en Java, ¿vale? Esta es la clase Magic Trick. No sé si alguno la conoce, ¿alguno la conocéis? Seguro que sí, ¿no? Clase Magic Exception. Esta de aquí. ¿La conocéis? ¿Conocéis esta clase de Java? Es una excepción, va, no, bueno, pues es una excepción, bueno, es una clase, ¿vale? Que nos permite crear excepciones personalizadas por cualquier tipo de usuario, ¿no? Digamos que define como dos, un manejo de excepción normal, ¿vale? Y un manejo mágico, ¿vale? En el cual, bueno, pues digamos, el manejo mágico, bueno, mágico por llamar de alguna forma, digamos, permite pues lanzar instrucciones propias o desarrollar instrucciones propias al desarrollador, ¿no? Como veis, como veis, DoMagic ¿vale? Llama al método DoMagic, ¿no? Aquí pues va llamando, hace el método trash, hace un try, si hay una excepción lanza un catch, lo mismo aquí, lo llama otra vez, si hay una excepción lanza un catch, ¿vale? Y al final, fijaros que vuelve a llamar a Magic excepción, pero fijaros que nos mete una sentencia return en el bloque finally, ¿vale? ¿Qué hemos dicho antes? Que cuando se ejecuta un return, ¿vale? Dentro del bloque finally se eliminan todas las excepciones, ¿visto? Con lo cual el método finalizará como si no hubiera ocurrido ninguna excepción. Es decir, todo esto del código está fenomenal, ¿vale? Pero donde la hemos liado es en esta parte, ¿visto? Al poner una sentencia return en el bloque finally que hace que el método, ¿vale? Finalice como si nada hubiera ocurrido, ninguna excepción. Elimina completamente nuestra excepción, es decir, que no hemos hecho nada después de tanto try y de tanto cache. ¿Visto? Ok, vale.
Otro tipo de errores que caen dentro de lo que son recepciones son el resurgit, que son problemas al no liberar recursos por la memoria, los ficheros, las conexiones de red, etcétera, ¿no? Acordaos que en Buffer Overflow, en el Heap Overflow, vimos uno que era el memory leak, ¿no? Que era, pues, prácticamente pasaba porque no liberábamos la memoria que habíamos asignado a una variable en tiempo de ejecución, ¿no? Bueno, pues este memory leak también entraría dentro, sería un subconjunto o un tipo dentro del resource leak, ¿no? Fijaros aquí tenéis un memory leak también, tenemos una función getBlock, ¿vale? Fijaros que con malloc en zona dinámica en el heap declara una zona de memoria de tamaño block size, lo apuntaba, si hay algún problema, perfecto, pues seríamos. Si no, lo leemos, ¿vale? Hacemos cualquier tipo de operación y retornamos VAT, pero no lo libramos. Con lo cual, vamos dejando zonas de tamaño block size por el heap y que al final pues, nos haremos un ataque nosotros de nación de servicio, ¿no? Aquí tenéis, ¿vale? La función de CodeFillet es otra, en este caso está más enfocada al tema de manejadores de archivos, ¿no? Es decir, en este caso la función de CodeFillet, ¿vale? De CodeFile, mejor expresado, ¿vale? Acepta un nombre de archivo como parámetro, como veis, F9, ¿vale? E intenta abrirlo, como podéis ver aquí, ¿no? Si vemos que no lo puede abrir, es decir, hay aquí un null, con lo cual sería un positivo, pues vemos que hay un error y lanzamos el error, ¿no? ¿Listo? Si no, pues intentamos comprobar, decodificar un archivo, un checksum, ¿vale? Y si falla esa comprobación, ¿visto? Pues lanza una excepción. Claro, al lanzar esta excepción, de aquí, el code failure, ¿vale? Pierde o no libera el identificador del archivo y no lo cierra el archivo. ¿Visto? Aquí el gran problema es lo mismo. Antes no liberábamos la memoria, aquí pues no cerramos el archivo. ¿Visto? ¿Cómo se soluciona? Pues en este caso, ¿vale? Vamos a utilizar lo que es la clase FileHandler para que nos haga este tipo de cosas, para que nos ayude, ¿no? Para la gestión de estos recursos, de estos archivos, ¿no? Como veis aquí, listo, con esta clase ya abrimos el archivo, ¿vale? Y lo cierra y la clase se encarga de trabajar con el constructor y el destructor del objeto, con lo cual directamente me quita a mí de un problema. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Donde en este caso, pues bueno, tenemos una base de datos, ¿vale? Una consulta a una base de datos. Bueno, pues se hace básicamente como veis un statement, ¿vale? Nuestros resultados, visto, y evidentemente en caso de, y se procesan ese- esos resultados. Pero claro, si se produce una excepción mientras la sentencia SQL está procesando los datos, el objeto del código no se cerrará. ¿Visto? Es decir, si mientras está aquí produciéndose esa ejecución, ¿vale? Si se produce una excepción, pues no se cierra. Si esto ocurriera con mucha frecuencia, la base de datos se quedaría sin recursos disponibles, sin cursores disponibles, y no podría ejecutar ninguna sentencia adicional, ¿vale? ¿Cómo se soluciona? Fijaros, pues con este método, SafeCloseSMT, ¿vale? Donde fijaros, ¿vale? Aquí cerramos esa parte en el bloque final, después del try vendría un bloque final, ¿visto? Donde cerramos la consulta de forma adecuada y en caso de un error, pues lanzaríamos una excepción. ¿Ok? Con esto de llamar a close dentro del bloque final, pues aseguramos que el recurso pues bueno, es declarado fuera del bloque try. El objeto de recurso, además, como veis, está inicializado a nulo, está mejor hecho, ¿no? Visto y además, pues el último bloque pues, comprueba que este no es ¿no? Como veis, pues no tiene nada que ver una parte con la otra. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Cómo vamos con los códigos? Este ya es el último tema de códigos, tranquilo.
¿vale? Pero vamos, es la parte práctica más potente de la asignatura. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Vamos bien o no? ¿Alguien que me diga algo? No sé si os he dejado mudos o yo qué sé. Bien, Incluso bien. Ahí vamos bien, bien. gracias. Alguien que me contesta, podéis hablar por el micrófono, como hace vuestro compañero. Bueno, fijaros que este trozo, el ser auditor de código de seguridad, bueno, pues es una disciplina hoy en día muy importante. Poca gente hay que lo hace, ¿no? Puedo contar como dato, pues que este mes pasado, mi laboratorio hemos estado auditando una aplicación de un cliente, ¿vale? Y le hemos cobrado 43.000 euros. ¿Vale? Digo, para que tengáis un poquito el orden de cómo se trabaja y lo que se está pagando por hacer este tipo de cosas, ¿vale? ¿Ok? Digo, por si algunos os animáis, ¿eh? Que yo creo que hace falta que gente como vosotros y tal se anime a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Bueno, vamos a ver también ahora los errores de privacidad y confidencialidad, ¿vale? Y veremos diferentes aspectos en este bloque de errores. Primero, los tipos de contraseña, que ahora lo veremos un poquito más adelante. Os adelanto que se dividen en outbound y en inbound password. Ahora veremos lo que es cada una cosa de ellos. La parte de generación de números aleatorios, que debíamos generarlos, ¿vale? Con una fuente importante de secreto, es decir, con una fuente que genere cierta entropía, ¿no? La parte de criptografía de una aplicación, que normalmente, lo normal, las aplicaciones normales, la parte criptográfica que debían manejar, pues es la gestión de usuario y contraseña, ¿vale? Y luego tenemos los secretos en memoria, ¿no? Hay aplicaciones, pues, que digamos que una vez que tengo yo el secreto, hay lenguajes de programación, perdón, más que aplicaciones, disculpadme, que una vez que yo tengo un secreto en memoria, pues lo manejan de una forma mejor o peor, ¿no? Y aquí os lanzo una pregunta, ¿no? Dados que vosotros sois ingenieros de software, que estáis acostumbrados a programar, ¿vale? Imaginaros que tengo una aplicación que es muy crítica, súper crítica, ¿vale? Imaginaros, pues, controla un reactor nuclear, ¿vale? Y el bloque de autenticación, ¿vale? En el cual, pues, básicamente se comprueba un usuario visto contra su contraseña, que habrá estado por ahí en un sitio, en un fichero cifrado y evidentemente, para comprobar si la que ha metido el usuario es correcta, pues la tengo que poner en claro, en memoria, ¿no? Claro, un atacante pues podía en algún momento dado, pues de alguna forma provocar un volcado de memoria y obtener esa contraseña porque en ese momento estaba en memoria, evidentemente en claro, ¿no? ¿Qué lenguaje utilizaríais para esta funcionalidad? ¿C++ o Java? Dado que son los dos que estamos aquí trabajando. Venga, por favor, participar un momento. Venga, ¿qué lenguaje utilizaríais, por favor? Venga, animaros, los veo dormidos. A ver, Sebastián, perfecto, muchas gracias. Dice Java. John dice C++, por la memoria. ¿Alguno más? Sandra dice Python. Bueno, Carlos. Bueno, otros dicen Python. Sandra dice C++. Muy bien. Vale. Gracias, ¿vale? Por las intervenciones a todos aquellos que dicen intervención. Bueno, yo os voy a contar lo que ocurre, ¿no? O lo que pasa, ¿no? Si yo lo hago en un lenguaje interpretado, como puede ser Java, ¿vale? Pues cuando yo evidentemente, he hecho la autenticación y he visto que eh, es correcta o no es correcta, ¿vale? Pues evidentemente, inmediatamente para minimizar esa ventana donde me puedan hacer volcado de memoria, pues tengo que borrar. Borro esa variable que tiene la contraseña en claro en memoria, ¿no? Claro, si lo hago en Java, pues yo la borro. Sí, una vez que lo ha comprobado,
dará bueno o malo, como sea, la siguiente instrucción es borrar esa variable en memoria. Claro, ¿qué pasa en Java o en general en lenguajes interpretados? Más concretamente en Java, que se lo dice a una cosa que se llama el garbage collector, ¿no? ¿Conocéis el garbage collector, no? Sí, ¿no? Y ese componente lo que hace es borrarlo cuando él quiere, no cuando tú quieres, sino cuando él quiere. Con lo cual, la ventana que hay para poder hacer ese volcado de memoria se alarga. ¿Visto? Sin embargo, si lo hago en C++, tengo instrucciones como B0, ¿vale? Que directamente en el momento que lo hago, borra en ese momento la memoria. Con lo cual, para esta aplicación yo utilizaría C++. ¿Visto? Y eso que es un lenguaje más inseguro, ¿eh? ¿Visto? Porque no tiene seguridad de memoria y de tipos. ¿Visto? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre lo que he hecho? Perdón, sobre lo que he dicho. ¿Lo habéis entendido? O por lo menos, no es que mi punto de vista sea perfecto, ¿no? Pero bueno, es uno más. Y en caso de que tengáis que hacer algo así, pues pensarlo muy bien, ¿vale? Porque luego hay algunas cosas que pasan, ¿vale? Por no tener ciertos temas claros. Y luego, ¿vale? También tenemos que tener, vamos a ver, bueno, aunque lo digo ahora, temas de datos privados, ¿no? Fijaros que o sea, en el ejercicio de la actividad 2, ¿vale? Hay pues varias categorías, tanto en alta, hay una categoría, tanto en alta como en crítica, que llama Privacy Violation, ¿no? Algo así le llama, ¿no? Y bueno, pues ten en cuenta, importante, cuando si optáis por auditar esa parte, comprobar que los datos que se están manejando, imprimiendo o donde sea, son privados de verdad. ¿Y qué significa un dato privado? Un dato privado es que es un dato de una persona, ¿vale? Como puede ser sexo, raza, religión, tendencias sexuales, bueno, no lo sé, bueno, tendencias sexuales, religiosas, políticas, bueno, datos de salud, cualquier tipo, ¿vale? De los que están definidos como datos privados. Esos son datos privados, no otro tipo de cosas, ¿no? Si no se imprime nada de eso, evidentemente será un falso positivo. Bueno, los tipos de contraseñas. Realmente hoy en día pues tenemos dos tipos de contraseñas, lo que llamamos los inbound password desde el punto de vista de una aplicación, ¿vale? Y los outbound password. ¿Qué es un inbound password? Una inbound password es una contraseña, ¿vale? Que yo meto o pongo cuando me quiero autenticar en una aplicación o, bueno, pues cuando arranco un ordenador, ¿no? Y, y me logueo. Es una inbound password, son contraseñas que maneja una persona. Con lo cual tienen que ser contraseñas no muy complejas, porque bueno, los humanos, pues a nivel de memoria damos para lo que damos, ¿no? Y bueno, ya incluso mi caso, que me hago cada vez más mayor, pues cada vez la tengo peor, ¿no? Lo cual son contraseñas que deben ser en principio, pues fáciles de recordar, que si no, pues a la siguiente la liamos, ¿no? Y por otro lado tenemos las outbound passwords, que son otro tipo de contraseñas, ¿vale? Que utiliza una aplicación, un servicio, para logarse en otro servicio. O en la aplicación, pues como puede ser una aplicación para logarse contra la base de datos y hacer una consulta, o un servicio de directorio, ¿vale? Para logarse en una máquina y hacer cualquier tipo de trabajo, bueno, cualquier tipo de... ¿no? Claro, estas contraseñas, de mi experiencia en la resolución de ciberincidentes, son las más golosas para un atacante. ¿Por qué creéis que son las más golosas? ¿Vale? Porque como yo digo, no se quejan. ¿Qué significa eso de que no se quejan? ¿No? Pues ha habido algunos incidentes en los que se ha participado en que se han detectado un incidente porque una inbound password de un administrador resulta que ha lanzado, al logarse, se ha lanzado un correo a las 3 de la mañana de que el administrador se había logado. Claro, y el pobre administrador pues estaba en el séptimo sueño, ¿no? Estaba soñando con los angelitos y evidentemente él no era, evidentemente, eh, era alguien malote, ¿no?
encima a las 3 de la mañana. Raro, ¿no? Claro, las Advanced Password no se quejan. Pueden logarse a cualquier hora. Pueden tener cualquier patrón, no hay ningún problema. ¿Visto? Y esa es la que buscan. De hecho, en un incidente, uno de los, bueno, por ciertos motivos, pues el atacante, no lo voy a contar, ya sabía muchos detalles, pues descubrió, ¿vale? Una outbound password, es decir, una contraseña al directorio y se podía logar en cualquier máquina de la aplicación, perdón, de esa organización con privilegios altos. Además, esa contraseña, ¿vale? No dejaba rastros, ¿ok? Listo. Con lo cual, si estas contraseñas que son tan delicadas, ¿vale? Pues vamos a usar passwords robustas. Y además no las tiene que recordar ninguna persona, sino las recuerda una máquina, con lo cual vamos a hacer que sean muy complejas. Pues, por ejemplo, 1024 bytes, 1048, lo que queráis, generados con números aleatorios seguros. ¿Ok? Y para eso, pues tenemos que conseguir una buena fuente de secreto, que se le llama. ¿Cómo se genera esa fuente o ese número aleatorio? ¿Vale? Con lo que se llaman los PRNGS, que son básicamente registros de desplazamiento, ¿vale? Con 2048, 4096, las posiciones que sean, ¿vale? Que llevan una semilla, que es la clave inicial, ¿vale? Será 01, 0, 1, 1, bueno, la que sea, ¿vale? Y luego, visto, pues tiene realimentadas algunas de sus posiciones. Al generar, dando pulsos de reloj, ¿vale? Pues va generando una ristra de bits. Estos PRNGS son estadísticos, sí producen pues, una corriente uniforme dentro de un rango, pero el problema que tienen los PRNGS estadísticos es que son muy fáciles de adivinar. Con simplemente saber dos veces la longitud del registro de la secuencia, puedo adivinar la secuencia. Evidentemente, para este tipo de temas de seguridad, este tipo de PRNGS pues no son los más indicados y no son los más adecuados con los que deberíamos trabajar. Luego tenemos los criptográficos. Estos al contrario, estos sí que tienen una alta entropía y producen una secuencia pseudo-aleatoria muy larga que es pues, prácticamente imposible con los medios actuales eh, reproducirla o adivinar. ¿Vale? Bueno, pues hombre, si vamos a hacer eso, para temas de seguridad o temas críticos, tendríamos que utilizar una buena fuente de generación de números aleatorios, ¿no? Y tenemos en Java, pues, las estadísticas, como la clase random, visto, pues evidentemente este trozo de código no es que esté mal hecho. Así que lo que está mal hecho es como utilizado la clase random, ¿vale? Que es fácil de adivinar, para generar una secuencia de números aleatorios, ¿vale? Que es fácilmente adivinable, por tanto, fácilmente hackeable. ¿Cómo se soluciona? Pues utilizando, ¿vale? El método criptográfico, que es la clase de Secure Random. Fijaros que aquí es el mismo código y es correcto porque hemos utilizado la clase Secure Random. ¿Ok? A ver, ¿por qué me falta una transparencia que no se ha hecho con ella? Disculpadme. Vale, venga. Bueno, fijaros que con C++ pues pasa algo parecido, ¿no? Como podéis ver, ¿no? Fijaros que en este trozo de código, ¿vale? Básicamente tenemos una serie de funciones, ¿vale? Que son, bueno, pues que son lo que llamamos estadísticas, ¿vale? Como lo que podéis ver. Como es run, de run 48, random, es random, ¿vale? Que son estadísticas y para nuestros temas, pues no nos vale. Esto es así. No nos vale, nos guste o no nos guste, esto no nos vale. ¿Ok? Tenemos que utilizar, ¿vale? Otras.
visto que sí son criptográficas, como dentro del API de seguridad de Microsoft RT, que sería el RAN-S, está de aquí, a ver si veo el cursor, ¿vale? Y la más usada, la de la cripto API, que es la cripto Random. Y como veis, pues este trozo de código, ¿vale? Es lo mismo. Fijaros que se está generando con el run, ¿vale? Cuando tendríamos que haberlo generado, por ejemplo, con la cripto Random. No aquí. Y en el siguiente trozo de código, a ver, disculparme que hay algo, vale, disculparme que haya visto el error. He puesto esta transparencia donde no es. Vale, vale, ahora sí. Bueno, pues tenemos el siguiente trozo de código, ¿no? Como veis, ¿vale? Es un trozo de código, ¿vale? De Tomcat, ¿no? Visto que se utiliza, bueno, para generar identificadores de sesión, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando, pues, se produce una excepción, ¿vale? Fijaros que recurre a un número, a un generador de números aleatorios. Seguro, aquí, bueno, pues, fijaros, pues esto es digamos, pues es un método que está haciendo algún tipo de sincronización, ¿vale? Sigue una serie de pasos para crear y obtener un buen generador de números aleatorios, ¿vale? Se utiliza, pues si se produce una excepción, como podéis ver aquí, está utilizando la Java exception, ¿vale? Es aquella que es de null pointer, aquellas que no son comprobadas y demás, ¿no? Pero al final, fijaros que si se produce una excepción, está utilizando con Java útil random, está utilizando, ¿vale? Un generador de números aleatorios inseguro. ¿Visto? ¿Lo estáis viendo? ¿Ok? No tiene más el código. Bueno, otro aspecto de la parte de privacidad y confidencialidad, pues es, ¿qué hago yo con las contraseñas, usuarios y contraseñas de una aplicación, ¿no? Pues, bueno, lo peor que podemos hacer es hardcodearlas en el código. En este caso, fijaros que es un trozo de Java, ¿vale? En el cual, pues bueno, pues hay una conexión a una base de datos, ¿vale? Y esta cadena de conexión directamente ponemos usuario y contraseña hardcodeadas en el código. Esto es un error tremendo que seguro que habéis visto a vosotros alguna vez, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues esto lo he visto, bueno, no es una cosa que lo vea en mis auditorías de código muchas veces, lo he visto 5 o 6 veces, alguna vez más me tocará, ¿vale? Pero es lo que sí que veo y casi todas las semanas encontrándome ficheros de configuración con usuario y contraseña en clave. Eso lo veo mucho, con mucha frecuencia, ¿vale? ¿Qué tendremos que hacer? Pues evidentemente cifrar las password con algún algoritmo seguro, ¿vale? Y evidentemente almacenar las cifradas en ese fichero de configuración. ¿Visto? Y además ese fichero de configuración solo debería tener acceso, ¿vale? En la aplicación, en un directorio que solo tuviera acceso a la aplicación y nadie más. ¿Ok? ¿Entendido? Aquí tenéis más ejemplos, ¿vale? Fijaros que de contraseñas hardcodeadas, en este caso también chat y YouTube, ¿visto? Y aquí pues el mismo caso, también otros hardcodeadas en esta cadena de conexión donde vemos a nuestro amigo OigoTube, ¿vale? ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí se ha entendido todo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, por favor? Venga, decidme algo, sí o no. No lo sé, me da la impresión de que no se entiende o yo qué sé, no me decís nada. ¿Sí? No, por favor. Alguien que me diga algo. Bueno, gracias, Sandra, te lo agradezco. Vale, gracias, John. Vale, muchas gracias.
Bueno, vamos a ver ahora, pues ya el último de los bloques de errores o de categorías de errores, estas tan generales, ¿no? Que lo hemos llamado, ¿vale? Lo que es el programas privilegiado, ¿no? Lo normal es que cuando yo accedo a un ordenador, pues acceda con mi usuario normal, ¿no? Es decir, usuario con privilegios bajos, ¿ok? Luego hay un usuario que es el administrador, que claro, que se tiene privilegios altos. Pero claro, el administrador es para lo que dice la palabra, administrar la máquina. A veces ha habido en auditorías que me he encontrado gente eh, que estaba trabajando con la máquina con el usuario administrador. Error. ¿Por qué? Porque si pinchas donde no debes y te descargas un malware, el malware se te va a ejecutar o se te va a instalar ya como administrador. Ya no tiene nada que hacer, ya tiene todo hecho. Y no nos lo hemos puesto difícil. No. Sí que en el ámbito doméstico hay mucha gente que trabaja con, evidentemente de forma errónea, con el usuario administrador, que es el usuario para todo, ¿no? Pero hombre, en un entorno profesional, en un entorno, aunque sea una pyme, esto no debería ocurrir, ¿no? En este caso, en esta pyme, en la que fuimos a auditarle, pues había un señor, ¿vale? Que, bueno, que, bueno, yo me lo esperaba, ¿eh? Pues hay cosas que cuando vas a auditar que, bueno, pues no te esperas de que te ocurra, ¿no? Pues bueno, pues te ocurre, ¿no? Y es que había dos señores que estaban trabajando con usuario administrador, como usuario normal, ¿no? Y encima me dicen, "No, que es que el PC me va lento". Cogí, yo normalmente llevamos un pendrive de forense protegido contra escritura que arranca la máquina, además, tiene software, un arrancador, ¿vale? Booteador, ¿vale? Y ejecuta un pequeño sistema operativo que está dentro del pendrive, ¿vale? El web Windows, vamos a un Windows, vamos, es un pendrive bootable, ¿visto? Y llevo pues 5 o 6 motores de antivirus. Bueno, le pasé los 6 motores. Y creo recordar que le quité 36 virus, esos conocidos, ¿vale? Lo que no sé es cómo le iba, con tanto bicho y con tanta fauna que tenía el ordenador, ¿vale? Evidentemente, este hallazgo lo tuve que poner en el hallazgo de la auditoría, porque es intolerable ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, lo que os decía. Con lo cual, después de lo que hemos hablado, está claro que, bueno, que el usuario, los privilegios son peligrosos, ¿visto? Y deberíamos trabajar con un usuario normal, ¿no? Con lo cual, los privilegios que le damos serían del usuario. Cuando arrancamos una aplicación en el PC, debería heredar los privilegios bajos del usuario normal, ¿no? Pero claro, hay veces que los programas que para hacer cierto tipo de trabajos o de tareas, pues necesitan esos privilegios de administrador y los tienen que coger. Eso es lo que llamamos programas privilegiados. ¿Cuál es el problema? Si esto está mal diseñado, está mal hecho, esta gestión de privilegios es el chollo para el atacante, ¿vale? Recordar una cosa. En este tipo de ataques, los relacionados con programas privilegiados, el atacante está dentro. Es decir, que yo ya tengo dentro de mi PC, visto, ya hay un bichito de estos, o ponerle así, ya hay un bichito. Y ese bichito le está dando una conexión remota, ¿vale? A un ciberatacante, ¿vale? Es un RAT, ¿ok? Que remotamente ya el atacante está logado en mi máquina. Claro, si he hecho las cosas bien, el usuario cuando ha clicado y se ha bajado el RAT, el Remote Access Tool, ¿vale? Pues se ha instalado con privilegios normales, es decir, está aquí. ¿Visto? Claro, ¿qué va a hacer el atacante? ¿Va a intentar obtener las credenciales de otro usuario? ¿Para qué? Y esos permisos ya los tiene, ¿eh? Así que escalar privilegios de forma horizontal no tiene ningún sentido para el atacante. El atacante quiere ser administrador, pues eso es lo que va a intentar. Va a intentar ser administrador. ¿Y qué va a hacer para ello? Buscar programas que están mal diseñados o desarrollados desde el punto de vista de privilegio. Es decir, que si está escrito incorrectamente, pues un programa
¿vale? Deja campo a los atacantes para intentar obtener esos privilegios de administrador. Es decir, va a intentar el atacante atacar ese programa que está mal escrito para quedarse con sus privilegios y ser administrador. ¿Entendéis la situación? Entiendo que si no. Con lo cual, queda claro que cuanto más privilegios tiene un programa, mayor daño potencial puede causar. Acordaros del principio de mínimo privilegio. Aquí tenéis perfiles de privilegios. El ideal sería que siempre tuviera privilegios bajos. El peor caso, como es el caso de Init, es que siempre es administrador. Otro caso es Apache. Apache coge privilegios al principio cuando arranca el servidor y los devuelve pasado un tiempo. ¿Por qué hace eso Apache? Venga, ¿no sabéis por qué hace eso Apache? Bueno, lo hace evidentemente porque, muy bien, no, lo hace para arrancar el sistema, eso sí, pero al arrancar el sistema, Juan Cristóbal, ¿qué hace? Es decir, cuando arranca el servidor, ¿qué hace? Nada, pues arranca el puerto, ¿vale? En este caso debería arrancar el 443. No, sobre todo arranca el puerto, ¿no? Si arranca el puerto o lo abre, el puerto del servidor web, ¿vale? Pues son para abrir un puerto de los bajos, de menos de 1024, ¿vale? Necesita privilegios de administrador. Pues una vez que lo ha abierto, lo devuelve y bien, hace bien. En otros como el FTP, pues lo va abriendo, lo va dejando, lo va abriendo, lo va dejando. Evidentemente, pues aquí hay muchas más ventanas para poder atacar esta aplicación. Con lo cual, después de todo esto, una conclusión que debemos sacar, que los programas deberían ser diseñados de tal modo de que permanentemente puedan eliminar privilegios. Es decir, si yo necesito los privilegios para hacer algo, hago esa tarea y cuando termina lo devuelvo, ¿no? Con lo cual, pues sobre los privilegios tendríamos, cualquier programa puede hacer tres operaciones. Los elimino con la intención de recuperarlos, los elimino de forma permanente, como es el caso ya de Apache, perfecto, y los recupero porque los tenía almacenados al previo, ¿no? Lo peor de todo es que en el diseño, tendréis que estar de acuerdo conmigo, de una aplicación, debía haber un capítulo sobre la gestión explícita de privilegios y el control de acceso basado en el ID usuario. Esto, no sé vosotros, yo nunca lo he visto en un diseño. De hecho, cuando audito, me mandan a auditar un diseño desde el punto de vista de seguridad, esta no conformidad la tengo ya puesta incluso en la plantilla del informe, porque no me he encontrado en mi vida ningún diseño que trate la gestión de los privilegios. Vosotros sí, con lo cual, si tenéis que auditar desde el punto de vista de seguridad un, un diseño, pues ya tenéis una no conformidad, ya tenéis algo que poner. ¿Ok? ¿Y para qué requieren los programas privilegios? Pues para comunicarse con el hardware, para modificar el comportamiento del sistema operativo, para enviar señales a ciertos procesos, para trabajar con recursos compartidos. Pues, por ejemplo, yo tengo un programa que tiene varios hilos, ¿vale? Y los hilos acceden a una variable compartida, ¿no? Bueno, necesitamos esos semáforos, etcétera. La apertura de puertos con baja numeración, menor de 1024, el cambio de configuración global, de registros, sistemas de archivos, protecciones de sistemas de archivos, toda la parte del sistema operativo, la instalación de nuevos archivos en directorios de sistema, actualización de archivos protegidos o tener acceso a otros archivos que pertenecen a otros usuarios. Yo he tenido, me ha ocurrido muchas veces que hemos hecho las pruebas de una aplicación, ¿vale? Y cuando hemos ido a probar la aplicación, evidentemente la aplicación era crítica y tenía que ir
en una plataforma con todo el software de base bastionado vamos, como en inglés lo que llamamos hardening, ¿no? Evidentemente con configuraciones de seguridad de todos sus elementos de base, sistema operativo, base de datos, etcétera, ¿no? Al hacer ese bastionado de esos elementos, ¿vale? Pues, y volver a probar la aplicación, pues normalmente no funciona. Y gran mayoría de las veces nos ha pasado, ¿vale? Que es porque la aplicación accedía con usuario administrador a ciertas carpetas. Claro, al bastionarlo le quitas el usuario administrador, la posibilidad de que sea, entonces deja de funcionar. Claro, y les dices, bueno, ¿y esto cómo lo habéis diseñado así? Bueno, si la aplicación necesita hacer estas carpetas, ojo, y le das permiso de acceso a las carpetas y no me creas un problema que accediera como administrador. Es decir, que si no bastionamos, hubiéramos tenido una vulnerabilidad de seguridad forever and ever. ¿Ok? ¿Visto? ¿Entendido? Bueno, vamos a ver una funcionalidad muy muy útil que se llama chroot, la jalada chroot, que en cualquier servidor web pues sería bueno que estuviera, o FTP, que estuviera implantada, ¿no? Esta función lo que hace es que un usuario, ¿vale? Que acceda a ese servidor web, ese servidor FTP, solo vea su directorio, ¿vale? Y que no sea capaz de ver el directorio, el árbol del directorio del sistema operativo del servidor, ¿vale? Claro, esto sería lo normal. User 4 en este caso, como veis, pues podría haber, eso sería lo que tenemos que evitar y por eso vamos a utilizar chroot, ¿no? Pero, evidentemente, esta función chroot, pues como toda la vida hay que trabajar bien con ella, no es la panacea y hay que utilizarla de forma adecuada. Bueno, al final es como un coche, ¿no? Si yo sigo el código de circulación, pues no tendré accidente. Si me pongo a conducir por el carril contrario, pues lo más seguro es que tengo un problema, ¿no? Con lo cual, para trabajar con chroot, lo primero que hay que hacer es cerrar todos los archivos que están abiertos porque es posible escaparse, ¿vale? Con alguno de esos archivos, a través de identificador de alguno de esos archivos, ¿vale? Antes de llamar a chroot, fijo el directorio con una llamada a chdir con la barra inclinada hacia abajo. A ver si veo, sí, aquí está ya. Ok. Hay que comprobar el valor de retorno. Oye, es como aquí en User 4. Oye, si por lo que sea esta jaula chroot no se ha al ejecutarla no se ha producido y tal, pues tendría que saber que algún usuario como User 4 pues tiene acceso a todo el directorio, ¿vale? Por lo menos para poder monitorizarlo o decirle, oye, mira, vuelve a ejecutarte y tal, o vuelvo a ejecutar porque tú no puedes tener esta funcionalidad, ¿ok? Y luego, evidentemente, para llamar a chroot, dado que es una que trabaja con archivos de sistema y demás, y configuración del sistema operativo, pues evidentemente tiene que ejecutarse con privilegios de root, con lo cual deberíamos de devolverlo. Fijaros este trozo de código, fijaros que estamos llamando, ¿vale? A chroot y bueno, pues es un servidor FTP, ¿no? ¿Y qué errores veis en este trozo de código? Bueno, pues como veis, todos, ¿vale? No hemos cerrado los ficheros, no hemos llamado hacia chdir, ¿vale? No hemos comprobado, en este caso sí, en el bueno, la dirección de retorno y no hemos eliminado todos los privilegios, ¿ok? Con lo cual, para atacar a un programa que ya, digamos, está mal diseñado desde el punto de vista de privilegio, pues voy a atacar lo que puedo interactuar con él, el sistema de ficheros, el entorno de ejecución, ¿vale? Las variables de entorno y los argumentos de entrada, ¿vale? Tenemos estos tipos de archivos, de errores, el TechNotChet, permisos débiles, archivos temporales inseguros, inyección de comandos y el mal uso de descriptores estándar, ¿no? El TAT2, ¿vale? Es muy conocido, ¿vale? Aquí básicamente pues un programa comprueba una propiedad del archivo refiriéndose por su enlace simbólico, ¿vale? Después un atacante cambia ese enlace simbólico a otro archivo malicioso y el programa abre después el programa malicioso. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fijaros que aquí pues comprobamos que el archivo que hemos pasado por el argumento de entrada es de solo lectura, ¿vale? Y aquí yo con un depurador pues podía parar esta instrucción, ¿ok? ¿Visto? Y coger el archivo que iba a hacer un unlink
quitarle el enlace simbólico y ponérselo a otro archivo, en este caso el tcesado, con lo cual aquí ahora le vuelvo a dar al play, esto se vuelve a ejecutar e imprime, visto, el archivo tcesado, visto que de cara al atacante pues es oro. Ficheros temporales inseguros, pues aquí básicamente pues utilizar un número aleatorio complejo, ¿vale? Pues para poner el nombre de un archivo temporal. No lo tenemos que recordar, ¿ok? Esto es inyección de comandos. Aquí un atacante pues modifica un entorno del programa, ¿vale? Y ejecuta, ¿vale? El comando con el entorno modificado. Aquí, por ejemplo, esta es una utilidad de Change Password de CGI Web, ¿vale? Y fijaros que hace una compilación sobre una ruta para cambiar la contraseña. ¿Qué hace el atacante? Pues cambia una variable de entorno y en vez de acceder a esta ruta, accedería a otra ruta donde hay otro programita que evidentemente sería el malote. Por ejemplo, pues lo típico que nos dé un control total, una ventana de administrador de la máquina. ¿Visto? Y por último, pues el uso de escritores. La verdad es que me parece súper ingenioso, ¿no? Cuando la primera vez que lo vi, la verdad es que, bueno, me gustó bastante, ¿no? El ingenio que tiene la gente malote, ¿no? Sabéis que cuando en Linux o en Unix, no, bueno, en Linux, se levanta un proceso, ¿vale? Lo que hacen es darle abrir los tres primeros archivos que son estándar, ¿no? Que es el teclado, que es el 0, el 1, que es la pantalla, y el 2, que es el archivo de errores, ¿no? Fijaros lo que hace este programa víctima, ¿no? Este es un programa víctima que abre el archivo etc password en modo lectura y escritura, sale un proceso, un error, ¿vale? Pues lanza un, un error, ¿vale? Con la variable, con la función perror que escribe en ese archivo 2 y argumento el archivo que le hemos pasado, ¿no? ¿Qué hace el programa malicioso? Pues sabiendo que funciona así víctima, dice, bueno, pues me hago un main, ¿vale? Que tiene argumentos de entrada, ¿vale? Lanza el proceso. Lo primero que hace es cerrar el archivo 2, es decir, el de los errores, y con esta instrucción, con ese, lo que hace es decirle al sistema operativo que ejecute algo por él. En este caso le está diciendo, ¿vale? Que ejecute el programa víctima. Anda, me voy para acá. Y lo primero que hace el programa víctima es abrir password. Claro, como he cerrado el 2, ahora el fichero de password va a tener un valor 2. Por lo cual, así se produce un error. Cuando se produce el error, la función perror que va a escribir con el argumento 1. ¿El argumento 1 qué es? Todo esto de aquí. ¿Qué está haciendo? Escribir en el fichero tcpassword una entrada válida, usuario y contraseña. Con lo cual, esto ya solo hay que reiniciarla, bueno, o hacer un cambio de usuario y ya meterme como el usuario malicioso con control total. ¿Cómo se gestionaría? Pues abriendo tres archivos al principio, ¿vale? Para ocupar esos descriptores. ¿Ok? Bueno, y hasta aquí este tema, ¿vale? Este problema. Y bueno, pues hemos acabado ya la parte de desarrollo seguro, ¿vale? Y la parte así un poquito más compleja, que para vosotros creo que no, que sois ingenieros de software, de la parte de codificación segura. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Vale? ¿Algo que mejorar? ¿Nada? Bueno, pues la semana que viene ya empezaremos el bloque de auditorías de la ciberseguridad. Pues no tenéis más comentarios, lo dejamos aquí.